28 de enero de 1988. Asimismo, el ordenamiento ecológico se define jurídicamente como un instrumento de política ambiental que básicamente su objetivo es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr una protección al ambiente y la preservación junto con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. El análisis de las tendencias de deterioro y los potenciales de aprovechamiento que estos se encuentran en la LEGEPA en el título primero, en el artículo 3 de la fracción 24 se establece un marco básico de gestión integral del territorio y sus recursos, siendo una herramienta estratégica para la convergencia entre Estado y sociedad. Pero también la LEGEPA establece que el ordenamiento ecológico es un instrumento que se deberá incorporar a la Planación Nacional del Desarrollo y también señala cuáles son sus criterios que deben considerarse para su formulación, cuáles son sus modalidades y las describe cada uno. La Secretaría desarrollará un sistema nacional de información ambiental y de recursos naturales que tendrá un objeto de organizar, actualizar y difundir la información ambiental natural. En dicho sistema, la Secretaría debería integrar, entre otros aspectos, información relativa a los inventarios de recursos naturales. En la formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento ecológico, la Secretaría promoverá la participación de organizaciones sociales y la Secretaría también promueve ante el Ejecutivo Federal la expedición declaratoria para restablecer zonas ecológicas. Para la realización de restauración de zonas ecológicas, la Secretaría deberá proporcionar planes, también promover la participación corresponsable. En mi punto de opinión, esta ley tiene muy buenas intenciones. Con esta ley se trata de minimizar gran parte del deterioro ecológico que como ciudadanos estamos provocando. Es una antesala para sancionar todo abuso hacia nuestro medio ambiente. Como ciudadanos debemos tener conciencia ambiental. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ¿Por qué surge su importancia? A lo largo del crecimiento económico se ha requerido de la realización de muy diversos proyectos de infraestructura productiva y social. Este crecimiento ha conllevado una degradación ambiental que se ha acrecentado y es un paradigma en los tiempos actuales. Sin embargo, existen evidencias de amenazas globales para la sobrevivencia de la vida misma en el planeta y se encuentran más allá de toda duda. La frecuencia con que suceden eventos catastróficos naturales derivados del cambio climático se expresan en el agotamiento y destrucción de los recursos naturales, afectando directamente a la salud y calidad de vida humana. Las alteraciones en la calidad del ambiente han despertado un interés mundial. La reacción a nivel gubernamental se ha visto reflejada en un conjunto de políticas públicas enfocadas a la protección ambiental. En México una muy importante, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Su objetivo es asegurar que los problemas potenciales sean identificados y tratados en la fase inicial del proyecto. Permite la interpretación y valoración de los impactos detectados y facilita la comunicación en términos comprensibles hacia los tomadores de decisiones y la población. De esa manera podrán conocerse alternativas deseables y responder a los problemas ambientales críticos con una máxima efectividad de costos. El desarrollo sustentable es un modelo de crecimiento que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ha sido un elemento fundamental para establecer las bases del desarrollo integral y sustentable en nuestro país. No obstante, no puede considerarse que la ley ha cubierto su objetivo, garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución, de la que es reglamentaria. Un pensamiento popular manifiesta que en nuestra vida lo único que no cambia es que todo cambie. Y en un análisis superficial del lapso transcurrido de 1988 al 2013, En la participación en planes, programas y políticas del artículo 5, 18, 20, 65 y 66, el gobierno federal promoverá la participación
conservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico local, las leyes en la materia establecen los mecanismos que garanticen la participación de los particulares, los grupos y organizaciones sociales, empresarios y demás que estén interesados en ella. En la Secretaría formularán el programa del manejo del área natural, que es protegida de que se trate dando la participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos. A las demás dependencias competentes son los gobiernos estatales, los municipales y el Distrito Federal. En este caso, así como las organizaciones sociales, las públicas y privadas, y además personas que estén interesadas. El programa manejo de áreas naturales protegidas deberán contener por lo menos la forma en que se organizará la administración del área, los mecanismos y la participación de los individuos. En aquellas áreas que presentan procesos de degradación, desertificación o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica. Artículo 20 bis. Participación en leyes y reglamentos. La Secretaría convocará en el ámbito del Sistema Nacional la planeación democrática a las organizaciones obreras, empresarias de campesinos y productores agropecuarios, pesqueros y forestales, comunidades pesqueros y forestales, comunidades. Justamente en los artículos 180 y 190, tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta ley y de otras en las cuales se aplica de manera superlatoria, así también en los reglamentos y normas mexicanas derivadas de las mismas, tendrán el derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes y también deberán exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas la disposición jurídica aplicable, siempre que demuestren el procedimiento que dichas obras o actividades puedan crear un daño al ambiente. Ya, precisamente en el artículo 176 y el 189 habla del derecho a recurrir, en el que toda persona, grupos sociales o organizaciones no gubernamentales y asociados y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras autoridades de derecho a la omisión que se pueda producir al desequilibrio ecológico o daños al ambiente y sus recursos naturales. En los artículos 156 y 192 facilitan el acceso a la justicia, asistencia técnica y jurídica. Las normas establecen los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiación electromagnética y olor, y fijarán los límites de emisión respectivos. La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia necesaria con el objeto de localizar el origen o procedencia de naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de la emisión para determinar cuándo se produce daño a la salud. Una vez admitida la instancia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llevará a cabo la identificación del denunciante y hará de conocimiento la denuncia a la persona o personas o a las autoridades a quienes se imputen los hechos denunciados o quienes puedan afectar el resultado de la acción. En el artículo 169 y 196, medidas alternativas. Cuando una denuncia popular no implica violaciones a la normatividad ambiental ni afecte cuestiones de orden público e interacción social, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente podrá sujetar la misma por el procedimiento de conciliación. En todo caso, se dará a escuchar a las partes involucradas. Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas y además personas interesadas podrán promover ante la Secretaría el establecimiento de áreas naturales protegidas. Cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad, el Consejo podrá invitar a sus sesiones a representantes del gobierno, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, cuando se traten asuntos relacionados con áreas naturales protegidas de competencia federal que se encuentran dentro de su territorio. Asimismo, podrá invitar a representantes.
aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre se considera la participación de las organizaciones sociales, públicas y privadas. Los criterios para la preservación y el aprovechamiento sustentable de la flora y la fauna silvestre serán considerados en el establecimiento de un sistema nacional de biodiversidad y de certificación del uso sustentable de sus componentes que desarrolle la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, así como la regulación de la perseveración. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del ambiente, el Ejecutivo Federal observará que las mujeres cumplen una importante función en la protección y preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable. Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos a disposición del público. Asimismo, la Secretaría deberá solicitar la opinión de las organizaciones sociales públicas, privadas, pueblos indígenas y demás personas físicas o morales interesadas. Los pueblos indígenas y las organizaciones sociales públicas, privadas y demás personas interesadas podrán promover ante la Secretaría de Establecimiento en terrenos de su propiedad o mediante contratos de terceros de áreas naturales protegidas con el trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. Para efectos del artículo anterior, la Secretaría celebrará convenios y concertación con pueblos indígenas, comunidades agrarias y demás organizaciones campesinas para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas. Transcurrido de 1988 al 2013 son las modificaciones que se registran en el desarrollo de nuestra sociedad. Son más que evidentes, no solo en cuanto al tamaño de su población, que pasó de poco más de 80 millones de personas en 1988 a 112 millones en 2012, sino también en otros indicadores, como por ejemplo el de pobreza extrema. De igual forma se registran cambios importantes en otros aspectos, como por ejemplo en la tendencia de abandono del campo. Ha tenido como resultado el incremento de la población urbana y la reducción sostenida de la población rural. En el plano del ambiente, los cambios han sido más que significativos, no solo por la penetración creciente de la conciencia ambiental en la ocupación de muchos sectores de la sociedad, sino principalmente porque los problemas del deterioro del entorno se han incrementado principalmente por la globalización de los efectos del quehacer humano. Así, por ejemplo, hablar de cambio climático en 1988 era casi utópico, hoy es una realidad y un reto de sobrevivencia. Así, la urbanización constituye sin duda la realidad más evidente de los cambios experimentados en el país. En 1988 se reconocía que para responder a las necesidades sociales y al crecimiento poblacional se había enfatizado la diversificación de la economía, pero no se había atendido de manera sistemática la conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente, y como respuesta a ello se prevenía que la solución no se vislumbraba sacrificando al desarrollo, sino trabajando para alcanzar un mejor equilibrio ecológico, previniendo los impactos adversos de las actividades económicas y aprovechando de forma racional los recursos naturales. En ese marco, el 28 de enero de 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ¿Qué se pretende lograr con esta ley? A través de esta ley se pretende lograr la descentralización de la materia ambiental mediante la participación de los estados y municipios, control de residuos, evaluación de impacto ambiental, control de acciones para protección, preservación y restauración en la zona federal marítima terrestre y cuerpos de aguas nacionales, entre otras. La ley es de orden público e interés social. Número 1. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Número 2. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación. Número 3. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente. Número 4. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas. Número 5. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales. Número 6. La preservación y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. Número 7.
garantizar la participación correspondiente en forma individual y colectiva en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Número 8. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponda a la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios. Número 9. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concentración entre autoridades, entre estas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales en materia ambiental. Número 10. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven. Avances generados de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. El avance alcanzado en el periodo de 1995 al 2000 no solo se concretó en la atención de más de 10.000 estudios recibidos, sino además en la formulación de 7 normas oficiales y en la desconcentración de funciones hacia las delegaciones de la Semarnat en las entidades federativas, además de administrar el sistema de registro de los prestadores de servicios ambientales. En el periodo 2001 a 2009, los trabajos desarrollados incrementaron la eficacia del procedimiento, contribuyendo a hacer realidad el objetivo de la creación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En primer lugar, se destaca que, al inicio del periodo, al modificarse la estructura orgánica de la Semarnat, se constituyó una Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Gira. ¿Creen ustedes que en nuestra Constitución, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, responde a las necesidades del país? Hasta ahora, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente responde a la función que se les ha encomendado en su momento. Esto es, establecer las bases para el desarrollo de un sistema jurídico ambiental en los 3 niveles de gobierno. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece bases de la política ambiental y los instrumentos para la implementación de esta misma, siendo la aplicación supletoria a la legislación sectorial en los casos en que ésta se remite a la propia. Además, el desarrollo de la legislación ambiental en México ha sido bastante accidentado, y más accidentado aún ha sido la aplicación del sistema jurídico que ha ido creando en torno a la Constitución y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La causa última, sin embargo, es clara: la crisis económica y junto con ella la crisis fiscal que vivimos desde hace muchos años y que nos tiene navegando en una nave sin rumbo, que no cuenta siquiera con una política de crecimiento y menos aún de desarrollo sustentable. El propósito de la responsabilidad ambiental es el de brindar una compensación a aquellos sujetos que han sido afectados a raíz de algún daño producido al ambiente, mediante la restauración parcial o total del área afectada. Al momento en el que se obliga al infractor a reparar el daño provocado, este tendrá que modificar o cesar las actividades que resultan lesivas al bien común, hasta el punto de que los gastos provenientes del uso de tecnologías y sistemas de disminución de contaminantes sea menor al monto que tendría que cubrir como producto de las sanciones impuestas por rebasar los límites establecidos en la legislación aplicable. El concepto de responsabilidad se deriva a su vez de las nociones de obligación y la de garantía en materia civil, y se da por la existencia concreta de algún perjuicio y o daño, ya sean estos físicos, morales o materiales, y provocados sobre personas físicas o morales, dando lugar a consecuencias jurídicas de los tipos administrativo, civil y penal, dependiendo de la gravedad de la falta, el objeto primordial de una obligación en su cumplimiento o ejecución. Esta ejecución se denomina pago. Actualmente la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente cuenta con 6 títulos, 28 capítulos que contienen 204 artículos, de los cuales destacan el capítulo 4, Instrumentos de la Política Ambiental, del título 1, Disposiciones Generales. En la sección 6, Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental, el artículo 36, sección 7, Autorregulación y Auditorías Ambientales, el artículo 38 y 38 BIS. El título 2, dedicado a la biodiversidad, resalta el capítulo 1, donde establecen todas las normas, términos y condiciones de las áreas naturales protegidas. El título 3, aprovechamiento sustentable de los elementos naturales,
Capítulo primero, aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos, se encuentra al artículo 88 y menciona que corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales. El título 4, protección ambiental, dice que en el capítulo 4, prevención y control de la contaminación del suelo, se encuentra el artículo 134, donde se consideran los criterios para la prevención y control de la contaminación del suelo. El capítulo 8, ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y contaminación visual, destaca el artículo 155. Consideraciones finales. Para lograr un desarrollo en términos ecológicos se requieren cambios graduales, profundos en los patrones culturales en el marco institucional y legal. Implica el fortalecimiento de la plena participación ciudadana en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras. Se requiere redimensionar el desarrollo sustentable, retomando la necesidad de la intervención tanto del Estado como de la sociedad y sus organizaciones, es decir, un Estado promotor y una sociedad comprometida, ambos con la sustentabilidad. En este sentido, falta profundizar ejes fundamentales, dentro de los cuales destaca crear nuevas instituciones y regulaciones que garanticen los derechos colectivos y que coloquen el medio ambiente de manera transversal en la regulación de la sociedad. No debe olvidarse que la protección ambiental, como muchas otras acciones, es considerada de orden público e interés social y tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable. Es así que cada día más personas advierten los problemas ambientales, pero casi siempre prevalece la idea de que otros son los culpables. ¿Por qué no darnos cuenta de que todos somos responsables? Que cada uno de nosotros podamos conservar, preservar o degradar el medio ambiente con nuestra actividad y sobre todo con nuestra conciencia y actitud ambiental. La suma de pequeñas omisiones arroja un saldo inconmensurable. La trascendencia de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en el campo jurídico ambiental mexicano es de destacarse. Se trata de una ley que surge como respuesta a una demanda social que cada vez se vuelve necesaria y evidente, al detener el deterioro de las condiciones naturales que sustentan la vida, la calidad de vida de los mexicanos. Por ello, las leyes, las políticas y los sistemas burocráticos tienen que reorientarse en pos de la protección del desarrollo sustentable. Como parte de esta mesa informativa vamos a hacernos preguntas entre el equipo CISA, comenzando con la pregunta de ¿qué es lo que promoverá el gobierno federal? Promoverá la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. ¿Y qué es lo que establecerá en la elaboración de los programas del ordenamiento ecológico local? Establecerán los mecanismos que garanticen la participación de particulares. ¿Qué es lo que formulará en la Secretaría? El programa de manejo del área natural protegida, ¿de qué se trata? ¿Y qué es lo que debe contener en el programa de manejo de las áreas naturales protegidas? La forma en que se organiza la administración del área. ¿Quiénes pueden realizar una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente? Toda persona, grupos sociales y organizaciones no gubernamentales, asociados y sociedades. ¿En qué artículo habla sobre el derecho a recurrir? 176 y 189. ¿Qué se puede hacer en caso de que no exista Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la localidad? La denuncia se podrá formular en la autoridad municipal. ¿En qué artículo se menciona la legitimación activa? 180 y 190.
¿Qué debe promover la Secretaría? La participación de grupos sociales, empresariales, instituciones académicas, etc. ¿Qué integrará la Secretaría? Los órganos de consulta en los que se participen entidades y dependencias de la administración pública. ¿Qué funciones tendrán las leyes y reglamentos? De asesoría y evaluación en materia de política ambiental. ¿Qué podrán emitir las leyes? Opiniones y observaciones que estimen las determinantes. Para continuar, hablaremos del artículo 109, registro de emisiones. ¿Qué se debe integrar en el registro de emisiones? Datos y documentos que en materia ambiental se transmiten en la Secretaría. ¿Cuál es la idea principal del registro? Integrar un registro de emisiones y transferencias de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo. ¿Qué información deben proporcionar las personas físicas y morales? Los desequilibrios ecológicos graves, daños a la salud pública y a los ecosistemas. ¿Cómo puede la Secretaría llevar a cabo una consulta pública? Al momento que una persona de la comunidad haga una denuncia de riesgo. Proseguimos con las preguntas. ¿Cuál es la idea principal de los artículos de la facilitación del acceso a la justicia? Prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones y energía térmica. ¿Cómo se puede detectar el origen o procedencia? Realizando un análisis, estudio, investigaciones y vigilancia necesaria. ¿Qué procede después de la identificación del problema? La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente identifica al denunciante y hace de conocimiento a la denuncia a personas quienes imputen los hechos. ¿Qué es el artículo medidas alternativas? Cuando una persona denuncia popular no implique violaciones a la normativa ambiental ni afecte cuestiones de orden público. 59. ¿Qué se considera información ambiental? Información visual en forma de base de datos. ¿En qué se disponen las autoridades ambientales? Agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales. ¿Qué no emite su respuesta por escrito? La autoridad ambiental. ¿Qué deberá integrar la Secretaría? Informe relativo a los inventarios de recursos naturales. ¿Qué debería publicar la Secretaría? Un informe detallado de la situación general existente en el país. Toda persona tiene derecho a la información. Secretaría de los estudiantes. Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito y claramente la información que se solicita. en caso de que la autoridad conteste negativamente la solicitud. Deberá señalar las razones que motivaron y su determinación. ¿Qué no omite su respuesta por escrito? Autoridad ambiental. Dentro de los 10 días siguientes a la solicitud de la información deberá notificar al Generador o propietario de la solicitud. Y así finalizamos esta mesa informativa sobre la LEGEPA. Espero se les haya impartido más conocimiento.